Bueno, a mí también me tocó el honor de presentar al doctor Víctor García, faltaba más, ¿no? Y él va a hablar de un tema que hemos tenido algunas discusiones interesantes también sobre la ATR incompleta, que fue un término acuñado en el 59, Ron y Davis, ¿no? Acuñan el término y pues vamos a ver cómo nos va ahora. Vale. Bueno, pues entonces vamos ahora con la segunda parte, que ya ven que lo que me ha tocado es un popurrí de tres cosas, ¿eh? La ATR mixta, la transitoria, que las hay, y las formas incompletas. Entonces, empezamos con la ATR mixta, y la ATR mixta, pues, cuando la primera vez que se publicó un caso, que fue el año 72, aún no sabían que estos pacientes tenían acidosis, sino se publicó como osteopetrosis. En el mismo año en Francia ya sí se publica que había osteopetrosis con acidosis tubular renal. Y como hemos oído a lo largo de esta mañana, pues la única proteína que comparten la porción proximal y la porción distal de la nefrona es la anhidasa carbónica, es la única que existe en ambos lados y por lo tanto había que pensar que la acidosis tipo 3, es decir, la que tiene un componente proximal y la que tiene un componente distal, pues tenía que estar relacionada con el gen que codifica la anhidasa carbónica y en efecto, pues así fue. Son pacientes que tienen fracturas en los 2 primeros años de vida, talla corta, retraso mental, maloclusión mental, trastorno visual por compresión del nervio óptico, anemia moderada, calcificación de los ganglios basales y es una variante autosómica recesiva y aquí ven cómo cuando se publicó asociado con las mutaciones en el gen de la anhidasa carbónica. Lo más interesante de la variante esta es cómo es que si durante la mañana de hoy han dicho las personas que me han antecedido que las personas con acidosis renal tienen mala calidad del hueso, tienen raquitismo, tienen osteopenia, como en presencia de acidosis hay osteopetrosis, lo cual es incompatible con el concepto que hemos dicho que el hueso hay que tener en cuenta que es una gran reserva de álcalis de nuestro cuerpo. Y entonces, por eso, los pacientes con acidosis, parte de los hidrogeniones que no elimina el riñón se tamponan en el hueso. Entonces, ¿cómo es que no hay pérdida de masa ósea, sino que esto es lo contrario? Entonces, la explicación, que es una explicación muy curiosa, es como que el osteoclasto, la célula osteoclástica, es decir, la célula que se encarga de destruir el hueso, dentro del efecto ese tampón, pues también tiene una anhidasa carbónica que tiene que ayudar a secretar hidrógeno para romper el hueso. Entonces, si la anhidasa carbónica está mutada, el osteoclasto es incapaz de destruir hueso y por eso es una variante que cursa con osteopetrosis, porque la anhidasa carbónica también está en el hueso y hace falta. Si no está, entonces en lugar de osteoporosis hay osteopetrosis. Y para mí eso es lo más importante de la forma esta. Hay que decir también que la forma tipo 3, es decir, la proximal más la distal, pues fue publicada una variante el año 75 por mi maestro, el doctor Soriano, donde dijo que algunos pacientes con acidosis tubular renal distal tenían además una pérdida de bicarbonato. Es decir, que algunos pacientes con acidosis distal clásica tienen un poquito de pérdida de bicarbonato. Es decir, que es la variante 1 más la 2, que se ve solo en lactantes. Y como ya uno se está haciendo mayor, pues poner el homenaje, este que está aquí soy yo, este con el bigotito, y entonces es el homenaje al equipo con el que aprendí todo lo que sé de túbulo, el doctor Soriano, el doctor Bayo, el doctor Gonzalo Castillo y el doctor Oliveros. En este momento quedamos vivos nosotros dos, toquemos madera. Ya pues mis maestros pues están en el cielo. Y ahora vamos con la otra variante, que es la acidosis transitoria. Ahora vamos a hablar de la acidosis transitoria, es decir, una de las cosas que se puede pensar es que los casos, para no decir, doctor Matos, de pseudoacidosis, los casos de falsos diagnósticos de ATR, podría decirse, de hecho nos vienen pacientes diciendo, no, es que tienen la forma transitoria. Eso hay que tener mucho cuidado, es verdad que existe la forma transitoria y es otro de los argumentos para decir que hay que hacer las pruebas de acidificación. Entonces, como ya me parece que dijo antes el doctor Matos, el año 53, el doctor Leibold
pues publicó casos de acidosis renal en lactantes donde tenían una clínica típica de acidosis, es decir, tenían estreñimiento, vómitos, anorexia, talla baja, apatía, irritabilidad, sed, poliuria, masas fecales en abdomen, hipotonía, deshidratación, etc. Decir para gente joven una curiosidad, y es que siempre que tengan pacientes con estreñimiento importante y con masas fecales en abdomen importante, piensen siempre que son pacientes con poliuria. ¿Por qué? Porque el intestino también tiene receptores para la aldosterona. El riñón es mucho más listo que el intestino, pero el intestino también es bastante listo. Y entonces el intestino tiene receptores para la aldosterona y también intercambia sodio y también favorece la retención de agua. Entonces, si hay pacientes con mucho estreñimiento, con masas fecales importantes, piensen que pueda tener poliuria, que tenían los pacientes estos con síndrome de Leigh-Butt y con acidosis tubular, que luego se supo que era transitoria. Ven que cuando lo publica el doctor Leigh-Butt en el Pediatrics, en el año 53, todos estos lactantes pues tenían curación, se curaban. Pero vean como en uno de los gráficos donde mostraba la evolución de uno de los pacientes, vean que los niveles de bicarbonato estaban siempre por debajo de 20 y los niveles de cloro estaban siempre por encima de 110, o sea que eran acidosis reales. Se tratan con citrato sódico y cuando pasa pues, unos meses, el bicarbonato sube y el cloro se normaliza. Entonces, el enigma del síndrome de Leigh-Butt, que además hay que llamarlo así, que es un enigma, es porque unos años después el propio doctor Leigh-Butt y el doctor Butler, que es el que publicó el primer caso de acidosis tubular distal, ven cómo de forma alarmante se habían reducido en el Reino Unido los casos de acidosis tubular transitoria. Es decir, algo pasaba o algo pasó, como en un momento, por ejemplo, un año que había 40 casos, de repente otro año pues tenían un caso o dos. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Eso no se sabe, pero por supuesto tiene que ver con el medio externo. Y tiene que ver con algo que les producía la acidosis tubular. Entonces, yo he formulado la hipótesis, que ahora les diré el porqué, que si fue la transición de las sulfamidas a la penicilina. Porque tengan en cuenta que antes de que tuviéramos posibilidad de penicilina, que fue en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, pues ya estaban inventadas las sulfamidas, por el Frontosil célebre, que le dieron el premio Nobel al doctor Domack por la sulfamida. Entonces, no les extrañe que durante mucho tiempo, cuando un niño tenía una infección bacteriana, si no había penicilina, se usaron las sulfamidas y vete a saber tú a qué dosis. ¿Y por qué digo lo de las sulfamidas? Porque años después se ha sabido que el cimetropin con sulfametronidazol, con sulfamida, el Septrin o el Bactrin, hay casos que produce acidosis tubular renal. Es decir, que pudiera ser eso, como pudiera ser otros factores externos, como veremos ahora. Recordar cómo también hay otros fármacos, como la acetazolamida que dijo la doctora Guerra, o la propia anfotericina, que produce una acidosis tubular renal. Entonces, fíjense, la variante de acidosis tubular que produce la anfotericina, donde la hidrógeno ATPasa funciona bien, se secreta hidrógeno, pero se forman unos canales donde retrocede, vuelve a entrar el hidrógeno en la célula. Y esa es la variante de la anfotericina, que vete a saber si es lo que ocurre en el caso que ha dicho la doctora de la forma autosómica dominante, los dos niños estos que tenéis, vete a saber, porque claro, si la bomba de hidrógeno ATPasa funciona bien, la prueba de la PCO2 es normal. La prueba de la PCO2 es normal porque el hidrógeno sale, lo que pasa es que luego vuelve. Es decir, fíjense qué cosas tan curiosas pues se han descrito, ¿no? Y otra variante de formas transitorias, pues fíjense, la que se publica en los años 50, acidosis tubular renal con la enfermedad rosada. Entonces, la enfermedad rosada, ¿y eso qué es? Bueno, son cosas cardiográficas, pues nosotros no vemos, pero fíjense cómo eran niños con clínica importante. Irritabilidad, fotofobia, hipersudoración, hipotonía, ataxia, problemas digestivos, anemia, salivación excesiva, pérdida del labio de los dientes, extremidades inflamadas y, lo más importante, enrojecimiento de extremidades, particularmente de manos y pies. Eso es lo que se llama acrodinia. Y la acrodinia, en aquellos años, en los años 50, pues se supo que era producido por una intoxicación por mercurio. Es decir, aquí tienen otros casos de acidosis tubular que eran secundarios a algo que había externo. Acuérdense que el mercurio
pues se utilizaba en fórmulas dentales, para limpieza de dientes, ¿eh? Y entonces, pues vete a saber tú si algunos niños con la enfermedad rosada y acidosis tubular era secundario a intoxicación por mercurio. Y Laura, has dicho que la malnutrición que no se asocia con la acidosis tubular, pero cuando se hacen pruebas, seguramente no es una acidosis muy importante, pero cuando se hacen pruebas, pues ves que no bajaban el pH y cuando ya se recuperaban, pues bajaban el pH. Es decir, que algo puede ser, pero en cada caso hay que estudiarlo por separado, claro. Bueno, estamos aquí con la acidosis tubular proximal. Ya hemos hablado de mi maestro, el doctor Soriano, cuando él describe el año 67 la variante esta, de acidosis tubular proximal, y cómo unos años después, cuando él ya estaba en Bilbao, pues el grupo que había quedado en el hospital de Estados Unidos, en Nueva York, describen que la acidosis tubular que habían descrito ellos, pues era una variante transitoria. Entonces, vean cómo los pacientes tenían el umbral bajo y que luego cuando se pasan el tiempo, pues el umbral ya se normaliza. Es decir, son variantes de acidosis transitoria que no se sabe muy bien pues, por qué eran, ¿no? Otra hay que decir cómo publicaciones anecdóticas, como esta en la revista cubana de pediatría, pues hablaban de acidosis hiperclorémica. En el síndrome de, fíjense, la acidosis tubular ha tenido muchos nombres. A mí el nombre que más me gusta es nefrocalcinosis infantum, la nefrocalcinosis de los lactantes. Pero otro nombre que tuvo la acidosis tubular es síndrome de Butler-Lightwood-Albright. Estos son los año 36, año 40 y Albright en el 53. Entonces, estos autores decían que la acidosis hiperclorémica podía ser por hipervitaminosis D, pero lo que sí se sabe es que el hiperparatiroidismo produce una pérdida proximal de bicarbonato. Entonces, a lo mejor este caso no era por hipercalcemia, sino que era un caso de raquitismo con hiperpara, ¿eh? Porque ven cómo también el doctor Guiñar y el doctor Torrado publicaron en su momento. El doctor Torrado fue el nefrólogo pediátrico portugués más célebre de su historia, digamos, que falleció pronto, desgraciadamente. Entonces ven cómo ellos publicaron casos de raquitismo, es decir, de hiperpara, con pérdida proximal de bicarbonato. Es decir, que también hay casos transitorios de acidosis tubular proximal asociadas con hiperparatiroidismo. Y vamos con el tipo 4, que ya hemos dicho esta mañana que el tipo 4 pues, es lo contrario de la prueba de la APC2. Es decir, como si la luz es positiva y hay un defecto de voltaje, no se secreta hidrógeno y no se secreta potasio. Es decir, tienes una acidosis tipo 4. Es decir, la bomba de hidrogeniones funciona, está bien, pero no elimina hidrógeno porque la luz es positiva, que eso es la acidosis tipo 4. Bueno, pues dentro de la acidosis tipo 4 también se han descrito formas transitorias. Vamos a recordar lo que ocurre en una de las variantes de la que ya habló el doctor Matos, cuando hay resistencia a la acción de la aldosterona, como si hay aldosterona pero es incapaz de resolver sal, existe pérdida salina, no se intercambia por potasio. Si hay pérdida salina, hay contracción del espacio extracelular. Como hemos dicho antes, la luz en vez de ser negativa es positiva. Se estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona que va a intentar resolver sodio, pero no sabe resolver sodio y se sigue perdiendo potasio. Y como no sabe, como tampoco no se intercambia ni por potasio ni por hidrógeno y hay acidosis metabólica. Ese es el tipo 4, ¿no? la variante clásica. Pero también puede darse el caso de que exista una acidosis tipo 4, no cuando hay mucho sodio que el riñón no lo sabe recuperar, sino al revés. Es decir, cuando no hay sodio. Cuando no hay sodio. Si no hay sodio, no se puede intercambiar por potasio y por hidrógeno. Y eso es lo que se publicó en los años 80. Se publicó que podía haber una acidosis tipo 4 en el síndrome nefrótico, que revertía por furosemida. Si das furosemida, ya llega sodio. Y en algunos casos de diarrea grave, donde si no hay sodio en la orina, pues también hay hiperpotasemia y acidosis. Entonces, una vez que reviertes el síndrome nefrótico, una vez que reviertes el cuadro de diarrea y contracción de volumen, se resuelve la hiperpotasemia. Y hay otra variante transitoria de acidosis tipo 4,
que es la que se describió asociado con uropatía obstructiva y en este caso asociado con resistencia a la aldosterona en las uropatías. Aquí voy a contar otro chacarrillo y es que en la época en la que no teníamos ecografía intraútero, pues en las guardias, porque ustedes viven muy bien lo que son de base, que ya creo que no hacen guardias. Yo he hecho ya de mayorcito 1.500 guardias por lo menos de presencia física en el hospital, entonces hacíamos muchas guardias. Y entonces yo le decía a los residentes, ojo con las hiperpotasemias de los neonatos, porque decían, no, tiene potasio alto porque se hemolizó la muestra y ya está. Digo, ojo, ¿por qué? Porque en la época en la que no teníamos ecografías para diagnóstico intraútero, podías tener niños en las que hubiera fallado el método que teníamos. Se ve que me voy haciendo mayor contando las historietas del abuelo. No, el método que teníamos entonces. ¿Y cuál era el método que teníamos? Es decir, ¿qué es lo primero que yo hice de R1, de primer año? Aprender a palpar pulsos femorales y a tocar riñones. Y así yo, mi primer mes o 2 meses de R1 de pediatría era palpar riñones y palpar los pulsos en recién nacido. Bueno, pues yo les decía, ojo, a ver si hemos hecho mal la palpación renal y que la hiperpotasemia es por una uropatía obstructiva. Es decir, que algunas hiperpotasemias no eran por que existiera hemólisis, sino que podía ser transitoria por uropatía obstructiva. ¿Vale? Y ahora vamos en este popurrí que me ha tocado, pues hablar de la acidosis tubular incompleta, que esta ya no es transitoria, esto ya es otra cosa, la acidosis incompleta. Como dijo muy bien el doctor Matos, el doctor Brown y Davis publicaron en el año 59 3 pacientes que no tenían acidosis metabólica, que esa es la diferencia. Es decir, la acidosis incompleta es un defecto de acidificación parcial, es decir, no hay acidosis, pero cuando haces una prueba de acidificación no acidifican. Y entonces ven cómo estos pacientes, el pH bajaba entre 5,7 y 6,5, pero no por debajo de 5,30, 5,35, que es lo que tiene que bajar. Y como la acidez titular era muy reducida, se secretaban a expensas de amonio, pero tenían nefrocalcinosis, es decir, tenían algo parecido a la acidosis tubular, pero sin tener acidosis metabólica. Aquí hay que decir, por supuesto, que existe algo que tenemos un reto para el futuro y es que tenemos pacientes con acidosis intracelular, que aún no es acidosis extracelular. Eso es un ejemplo que yo lo he visto mucho en pacientes con insuficiencia renal empezando en estadio 2. A muchos pacientes que hacen la gasometría normal, pero les haces el citrato en la orina y es bajo. Y es probable que tengan acidosis intracelular y no extracelular. Pero bueno, esas son otras historias. Entonces, esto es muy importante por la asociación con litiasis renal, como veremos ahora. Y entonces, aquí hacer el homenaje al doctor Bronk, que fue el gran experto inglés en acidosis tubular renal, junto con Lightwood, que falleció en el año 2012. Y el doctor Bronk fue muy importante a la hora de describir, como ya se ha dicho también hoy, la acidosis tubular renal asociada con mutaciones en el intercambiador clorobicarbonato, en el AE1, en el que están en los hematíes, que se ha dicho hoy. Y entonces ven cómo hay muchos casos de esta producida por mutaciones en el AE1 en el sudeste asiático, y lo que él describe es que, además de haber una forma dominante, hay una forma que es recesiva. Es lo que él describe, y además lo que ellos creían es que había tantos casos como protección contra la malaria. Es decir, hay ciertas enfermedades que protegen contra otras. Y el doctor Brown pues, creía que el que hubiera tantos casos en el sudeste asiático, aparte de describir la forma recesiva, es que protegían contra la malaria. Pero bueno, vamos a continuar. Los trabajos de Brown y Davis se publicaron más tarde, se confirmaron, acidosis renal incompleta, defecto para bajar el pH. Aquí igual, eran pacientes con nefrocalcinosis, pero que la gasometría era normal. Y con estos esquemas que habrán visto muchas veces, que a Norma y a mí nos gustan, de las bolitas estas de la ATR, pues decir cómo en los últimos tiempos se ha visto que lo de siempre, que no hay enfermedades sin enfermos, es decir, que puedes tener mutaciones leves, en este caso en el AE1, es decir, el intercambiador clorobicarbonato, donde ven que incluso a veces ni son mutaciones, son polimorfismos.
y otras son mutaciones donde lo que ocurre es que hay algo de proteína activa. Hay mutaciones graves, proteínas leves. Entonces, hay algo de proteína activa y, por lo tanto, es suficiente para que no haya acidosis metabólica, pero no pueden evitar la nefrocarcinosis y no pueden evitar que acidifiquen mal. Y lo mismo, pues con las subunidades de la hidrógeno ATPasa, ya se han descrito que la acidosis tubular distal incompleta puede producirse por mutaciones en la subunidad esta no sé qué subunidad esta, y en la B1. Es decir, que acidosis incompletas y completas en el mismo gen, dependiendo qué mutación tengas. Y ahora viene, pues, la complicación. Es decir, se han descrito pacientes con litiasis que también acidifican mal. Y durante mucho tiempo, pues eso consumió mucho espacio y muchos artículos diciendo ¿qué es primero? ¿Tienes cálculos y por eso acidificas mal o acidificas mal y por eso tienes cálculos? Entonces es una situación pues que sin resolver hasta que de repente otra vez se han encontrado que existen pacientes que no tienen nefrocarcinosis sino cálculos y que tienen polimorfismos en la subunidad B1 del hidrógeno ATPasa. Es decir, que con bastante probabilidad esas acidosis tubulares distales incompletas son mutaciones leves o polimorfismos en los genes que con otras mutaciones dan la forma clásica y las formas graves. Y por supuesto, si tienes acidosis, aunque sea intracelular, puede repercutir en el hueso. Este es un artículo donde se dice que hay pérdida de masa ósea, aunque hay otros artículos, como este otro, del año 2012, donde no había diferencias en la masa ósea, pero miren cómo eran pacientes con acidosis que no bajaba el pH por debajo de 5,5 en la prueba del cloruro amónico. Una de las cosas que nosotros hemos visto también es que a veces acidificas mal sin tener nefrocarcinosis, sin tener cálculos de niños con hipercalciuria. Y esto es lo que publicamos en el año 2003, donde había niños que no acidificaban con furosemida, pero cuando hacías la prueba de la PC2 era normal. Ahí lo que creo yo lo más lógico es que son esos casos que les he dicho que la prueba de furosemida algunas veces no alcanzas el suficiente estímulo como para secretar hidrogeniones. Y la prueba de la furosemida con fluorocortisona ya se ha hecho una comparación con el patrón oro, que el patrón oro es la prueba del cloruro amónico, para ver si esta prueba que les he dicho antes de furosemida con el mineral corticoide era capaz de diagnosticar casos de acidosis distal incompleta y se ha visto que sí, que es una prueba que es capaz porque el valor predictivo negativo es del 98%, es decir, si acidificas bien, tienes un 98% de posibilidades de no tener una acidosis tubular distal incompleta. Y una de las cosas que vieron ellos es que si el pH de la mañana es menor de 5,3 y el potasio mayor de 3,8, el valor predictivo para evitar acidosis incompleta también es del 98%. Entonces ven cómo quedan muchas cosas por hacer y una de las cosas que quedan por hacer, por ejemplo, es comparar el cloruro amónico con nuestra prueba de la PC2 para ver si es igual el valor predictivo negativo en estos casos de acidosis distal incompleta. Bueno, y nada más. A través de la charla que les he dado, pues ven que he hecho el homenaje a dos maestros que se nos han ido y el estudio de los maestros pues es muy importante para evitar que solucionen de una vez por todas pues la lacra que tienen en este país con los casos erróneos de acidosis tubular. Y nada más, muchas gracias. Víctor, siempre me ha intrigado en estos incompletos. Estaba leyendo últimamente en donde también se sospecha de los padres que son asintomáticos, que son portadores y que son ATRs distales, por ejemplo, o no sé si en el caso del proximal, pero la posibilidad de también hacer la prueba de acidificación con los familiares que son aparentemente asintomáticos. Son portadores. Ajá. Bueno, claro, es que puede pasar que una variante sea la forma que es
es dominante, entonces los padres son los portadores y tú digas que sí, sobre todo aprovechando que pues están los papás igual, digo. Lo que pasa es que en la variante esta, como describió el doctor Brown, ya es dominante y recesiva, las dos formas. Sí. Ajá. Sí, por eso sería interesante también seguir estudiando esto, ¿no? Doctora Guerra, Normita. Sí, gracias. Felicidades, doctor, por las charlas muy interesantes y pues siempre aprende uno más cosas, ¿no? Oiga, doctor, por ejemplo, ¿en qué casos de las incompletas tendríamos que hacer nosotros estudio genético? O sea, ya corroboro que no haya acidosis metabólica, hago la prueba, ¿a todos les tendríamos que hacer Bueno, estudio genético? por supuesto, tienes que hacerla en los casos de nefrocalcinosis. Ajá. Lo que pasa es que ya has visto que hay pacientes con litiasis de repetición, que de eso los hospitales están llenos, que algunos tienen mutaciones o polimorfismos de alguna de las proteínas involucradas en la acidosis clásica. Lo que pasa es que al menos hay que hacerlo en los niños con nefrocarcinosis o adultos con nefrocarcinosis, y yo lo haría también en los pacientes que tienen cálculos de repetición, que dices, hombre, Que no hay una la causa, hipercalciuria, ¿no? por ejemplo, no da tantos cálculos. Entonces serían pacientes con hipocitaturia. Entonces, digamos un poco sería pacientes con nefrocalcinosis, número 1, y número 2 sería pacientes que no tienen acidosis metabólica, pero que tienen la primera orina del día alcalina, que tienen tendencia a hipopotasemia, que tienen hipocitaturia y que tienen muchos cálculos de repetición. Esa sería la segunda indicación. O bien igual los que ya les descartamos todas las causas a lo mejor de litiasis, ¿verdad? Claro, pero a lo mejor tienes que no haya hipocitaturia y no es, porque otro de los enigmas que no es el tema del taller es porque hay pacientes con hipocitaturia aislada y ya está. Sí, y le que no decimos hacen idiopáticas nada y eso, ¿y por qué es? Oh. Sí. Entonces no se sabe. Algunos pacientes con hipocitaturia son fibrosis quística, por ejemplo, es decir, que el mundo de la hipocitaturia aislada está por descubrir aún. Y por ejemplo, estos pacientes así que para el tratamiento, por ejemplo, que ya documento que es incompleta, Sí. Obviamente si tiene nefrocalcinosis le doy citrato. Por supuesto. Y por siempre tendrá el citrato. Por supuesto. Sí. Y si tienen litiasis de repetición igual. Sí, okay. Otra cosa es que el paciente se lo tome luego, pero... Sí. Bueno, muy bien, sí. Gracias, doctor. Gracias.